Mi esposa se quedó embarazada mientras mi mejor amigo se quedaba en nuestra casa, pero yo me hice una vasectomía hace años. Así que simplemente seguí el juego hasta tener pruebas de su romance. Me llamo Javier, tengo 38 años y llevo casado con Laura casi 10 años. Siempre pensé que éramos una pareja sólida. Vivimos en una casa tranquila en las afueras, yo trabajo en una oficina de seguros y ella hace diseños desde casa. No tenemos hijos, y eso no es casualidad. Hace 5 años, me hice una vasectomía. Fue mi decisión, pero nunca se lo conté a Laura. No sé por qué no lo hice. Tal vez porque no quería que pensara que era algo definitivo, o porque me daba vergüenza admitir que había cerrado esa puerta sin consultarle del todo. Le dije que estaba tomando pastillas para no tener hijos, una mentira tonta que ella se creyó. Y como nunca hablamos de bebés, el tema quedó ahí, olvidado. Todo iba bien hasta hace unos meses, cuando mi mejor amigo, Marcos, se vino a vivir con nosotros. Lo conozco desde que éramos unos mocosos en la secundaria. Es de esos tipos que siempre caen de pie, aunque la vida le dé golpes. Pero esta vez no fue así. Perdió su trabajo, su novia lo dejó, y el casero lo echó del departamento. Una noche, mientras tomábamos unas cervezas, me miró con cara de perdido y me dijo, Javi, no tengo a dónde ir. No lo dudé. Le ofrecí la habitación de invitados. Laura estuvo de acuerdo, aunque puso esa sonrisa rara que hace cuando algo no le termina de cerrar. Pensé que era porque Marcos es un desastre, pero no le di vueltas. Marcos llegó con una mochila y unas cajas, y se instaló en casa. Al principio, todo fue normal. Él buscaba trabajo, yo iba a la oficina, y Laura se quedaba con sus diseños. Por las noches, los tres charlábamos o veíamos tele. Pero unas semanas después, algo cambió. Laura empezó a quejarse de que se sentía rara. Estoy agotada todo el tiempo, me decía, frotándose los ojos. Luego vinieron las náuseas. Una mañana, la encontré en el baño, pálida y con la mano en la boca. Seguro comí algo malo, murmuró. Le dije que fuera al médico, pero ella negó con la cabeza y siguió como si nada. Hasta que un día, todo explotó. Era un martes, estaba en el living revisando unos papeles del trabajo, cuando Laura entró con los ojos brillantes y las manos temblando. Javi, siéntate. Tengo que contarte algo, dijo. Me senté, y ella respiró hondo antes de soltar, estoy embarazada. El mundo se me vino abajo. Por un segundo, no supe qué hacer. Mi cabeza gritaba, imposible, me hice una vasectomía. Pero Laura no sabía eso. Ella me miraba, esperando una reacción, y yo no podía decirle la verdad. No en ese momento. Así que sonreí. En serio, qué locura, dije, levantándome para abrazarla. Ella se rió, nerviosa, y me abrazó fuerte. No sé cómo pasó, Javi. Pensé que estabas tomando esas pastillas, ¿fallaron o qué? Asentí, fingiendo sorpresa. Supongo que sí. A veces pasa, ¿no? No tenía idea de si eso era creíble, pero ella no lo cuestionó. Estaba demasiado emocionada, hablando de cómo íbamos a ser papás, de nombres, de todo. Yo asentía y sonreía, pero por dentro, mi mente era un caos. Esa noche, mientras Laura dormía, me quedé despierto mirando el techo. No podía ser mío. La vasectomía fue hace 5 años, y el doctor me juró que era irreversible. Entonces, ¿de quién era ese bebé? Mi primer pensamiento fue Marcos. Llevaba casi 2 meses en casa, y aunque no quería creerlo, la idea se me clavó como una espina. ¿Y si él y Laura? No, no podía ser. Marcos era mi amigo, casi un hermano. Y Laura, ella no me haría eso. ¿O sí? Al día siguiente, desayunamos los tres juntos. Laura estaba radiante, contándole a Marcos la noticia. Vamos a ser papás, dijo, apretándome la mano. Él levantó las cejas, sorprendido, y me dio una palmada en el hombro. Felicidades, Javi, qué buena noticia. Sonreía, pero algo en su mirada me puso nervioso. ¿Era mi imaginación o había un brillo raro en sus ojos? No dije nada. Me limité a reír y seguirles la corriente. Los días siguientes, fingí estar feliz. Compré un libro sobre bebés, hice bromas sobre cambiar pañales, incluso le dije a Laura que pintáramos la habitación de invitados para el pequeño. Pero cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago. No era mi hijo. Y si no era mío, alguien tenía que ser el padre. Marcos era el sospechoso obvio, pero no tenía pruebas. Solo una corazonada. Decidí no decir nada todavía. Si le contaba a Laura lo de la vasectomía, se derrumbaría todo. Y si acusaba a Marcos sin estar seguro,
podía perderlos a los dos por paranoico. Así que me puse una máscara. Actué como el esposo emocionado, el amigo confiado. Pero en secreto, empecé a observar. Cada mirada entre ellos, cada vez que se quedaban solos, lo anotaba en mi cabeza. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Y cuando la tuviera, no iba a dejarlo pasar así nomás. Han pasado 2 semanas desde que Laura me soltó la bomba del embarazo, y cada día es como caminar por un campo minado con una sonrisa pegada en la cara. Por fuera, soy el esposo ideal, le hago el desayuno a Laura, le pregunto cómo se siente por las mañanas, le llevo agua cuando dice que tiene náuseas. Ella está en las nubes, hablando del bebé como si fuera el milagro del siglo. Marcos sigue viviendo con nosotros, buscando trabajo a su ritmo, y yo estoy en guerra conmigo mismo. No puedo sacarme de la cabeza que ese bebé no es mío. Me hice una vasectomía hace 5 años, y Laura no lo sabe. Ella cree que fallaron las pastillas que le dije que tomaba, una mentira que inventé para no confesarle la verdad. Pero ahora, esa mentira me está comiendo vivo, porque si no soy yo el padre, solo queda una persona en esta casa que podría serlo, Marcos. Al principio, no quería creerlo. Marcos es mi mejor amigo desde la secundaria, el tipo que me cubrió cuando me escapé de casa a los 16, el que me ayudó a pintar esta misma casa cuando nos mudamos. Y Laura, ella ha sido mi roca estos 10 años. Pero la duda se metió en mi cabeza como un gusano, y no hay forma de sacarla. Cada vez que los veo juntos, algo me pincha el pecho. Una mirada que dura demasiado, una risa que suena diferente. No tengo pruebas todavía, pero estoy decidido a encontrarlas. No voy a confrontarlo sin algo sólido. Si estoy equivocado, me trago mis sospechas y sigo adelante. Pero si estoy en lo cierto, no voy a dejar que me vean la cara de idiota. Todo empezó a ponerse raro un lunes por la mañana. Estaba en la cocina, preparando café como siempre, cuando escuché risas desde el living. No eran las risas normales de 2 personas viendo tele. Eran más suaves, más íntimas. Dejé la cafetera a medio llenar y me acerqué despacio, pisando ligero para no hacer ruido. Desde el pasillo, los vi. Laura estaba en el sofá, con una mano apoyada en la barriga que apenas empezaba a notarse. Marcos estaba sentado a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. «Vas a ser una mamá increíble», le dijo él, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Laura se sonrojó y le dio un empujoncito en el hombro, como si fueran adolescentes coqueteando. Que me da vergüenza», respondió ella, riendo otra vez. No era gran cosa, pero algo en esa escena me puso los nervios de punta. ¿Desde cuándo eran tan cercanos? Desde cuando Marcos le hablaba así, me quedé ahí, escondido en la sombra del pasillo, respirando lento para no delatarme. Quería entrar y decir algo, romper ese momento, pero me contuve. Si iba a pillarlos, necesitaba más que una conversación tonta. Así que retrocedí a la cocina, terminé el café y entré al living como si nada. ¿De qué se ríen tanto?, pregunté, forzando una sonrisa. Laura me miró y dijo, nada, Marcos siendo Marcos. Él levantó las manos, como diciendo soy inocente, y cambió el tema rápido, oye, Javi, ¿viste el partido anoche? Asentí y seguí la corriente, pero mientras hablábamos de fútbol, mi cabeza estaba en otra parte. Los miraba de reojo, buscando señales. ¿Era mi imaginación o Laura evitaba mirarme a los ojos? ¿Por qué Marcos se movió un poco más lejos cuando llegué? Esa noche, no pude dormir. Laura estaba a mi lado, respirando tranquila, pero yo me quedé mirando el techo, dando vueltas a todo. Recordé cómo habían sido las últimas semanas. Ella saliendo más de lo normal, diciendo que iba al supermercado o a ver a una amiga. Marcos desapareciendo por horas y volviendo con excusas vagas sobre entrevistas de trabajo. Pensé en el embarazo, 7 semanas, según el médico. Marcos llevaba casi 2 meses con nosotros. Las fechas encajaban demasiado bien. Me levanté de la cama, incapaz de seguir ahí, y fui al baño a lavarme la cara. Mirándome en el espejo, me hice una promesa, iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. A la mañana siguiente, puse mi primer plan en marcha. Decidí revisar el celular de Laura.
No me sentía bien fisgoneando, pero la duda me estaba matando. Esperé a que se durmiera esa noche, me levanté con cuidado y tomé su teléfono de la mesita. La clave era fácil, el cumpleaños de su perro, Paco 0505. Entré y fui directo a los mensajes. Con Marcos no había nada raro, solo cosas cotidianas. ¿Traes leche? Voy a llegar tarde hoy. Pero luego vi algo que me heló la sangre. Un chat con un número sin nombre, de hace 3 días. Decía, mañana a las 10 en el parque. No le digas a Javi. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era? ¿Marcos con otro número? ¿Alguien más? Revisé más atrás, pero no había otros mensajes. Parecía que Laura lo había borrado todo menos eso. Tomé una foto con mi celular y dejé el suyo donde estaba, con las manos temblando. Al día siguiente, fingí irme a trabajar como siempre. Besé a Laura en la frente, le dije a Marcos que tuviera suerte con sus entrevistas y salí con mi maletín. Pero no fui a la oficina. Me estacioné a unas cuadras, en una esquina desde donde podía ver la casa sin que me vieran. A las 9:50, Laura salió con una bolsa pequeña, como si fuera al mercado, y se subió al coche. La seguí a distancia, manteniendo un auto entre nosotros para no levantar sospechas. Terminó en un parque a unas calles, uno con bancas y árboles grandes donde a veces íbamos a pasear los tres. Se sentó en una banca del fondo, mirando su celular, y 5 minutos después, llegó Marcos. Caminó directo hacia ella, con esa seguridad que siempre tiene, y se sentó a su lado. Desde mi coche, los vi hablar. No podía escuchar nada, pero no hacía falta. Él le puso una mano en el hombro, y ella se acercó más, como si fueran 2 imanes. Luego pasó lo que temía, se abrazaron. No fue un abrazo rápido de amigos, sino uno largo, de esos que dicen más de lo que las palabras pueden. Sentí que me hervía la sangre. Quise bajar del auto, gritarles, hacer algo, pero me contuve. Saqué mi celular y tomé fotos, lo mejor que pude con el zoom. No eran perfectas, pero se los veía claro, Laura con su chaqueta azul, Marcos con esa gorra vieja que siempre usa. Era suficiente para empezar. Volví a casa antes que ellos, con la cabeza a 1000. No tenía dudas ya. Algo pasaba entre ellos. Pero necesitaba más, algo que no pudiera negar con excusas. Esa noche, cenamos los tres juntos. Laura estaba callada, y Marcos hablaba de una entrevista que supuestamente tuvo. Yo sonreía, pasándoles las papas como si nada. ¿Qué tal tu día, Marcos?, le pregunté, mirándolo fijo. Bien, tuve una buena charla con una empresa. Creo que me va a salir algo pronto, dijo, devolviéndome la mirada. Mentiroso. Laura añadió, yo solo estuve en casa, descansando un poco. Otra mentira. Los dejé hablar, asintiendo, pero por dentro planeaba mi próximo paso. 2 días después, tuve mi oportunidad. Laura dijo que iba al médico para un chequeo del bebé, y Marcos anunció que saldría a buscar trabajo otra vez. Los dejé ir sin decir nada, pero esta vez preparé una trampa. Encontré mi celular viejo en un cajón, uno que ya no usaba pero que todavía funcionaba. Lo puse en modo grabadora, lo escondí entre los cojines del sofá del living y lo dejé grabando antes de irme al trabajo. Si hablaban algo mientras yo no estaba, lo iba a tener registrado. Pasé el día en la oficina, apenas pudiendo concentrarme, contando las horas para volver. Cuando llegué a casa, ellos ya estaban ahí. Laura estaba en la cocina, preparando algo, y Marcos veía tele. ¿Qué tal el médico?, le pregunté a ella, casual. Bien, todo normal, respondió, sonriendo. Asentí y fui al living, diciendo que iba a descansar un rato. Saqué el celular del sofá cuando nadie miraba y me lo llevé al baño para escucharlo. Al principio, solo había silencio, el ruido de la tele de fondo. Pero luego, sus voces. ¿Crees que sospeche?, decía Laura, con un tono nervioso. No, Javi no tiene idea. Está demasiado ocupado jugando al papá feliz, respondió Marcos, riendo como si fuera un chiste. No me gusta mentirle así, pero no podemos decirle la verdad, dijo ella, más bajito. Tranquila, yo me encargo.
Pronto me iré, y esto quedará atrás, contestó él. Luego, un silencio largo, y un sonido que me dio náuseas, un beso, claro como el agua. Apagué la grabación con las manos temblando. Ahí estaba. La prueba que necesitaba. Mi mejor amigo y mi esposa, planeando a mis espaldas, burlándose de mí. El bebé era de él, no había otra explicación. Sentí una mezcla de rabia y dolor que casi me tira al suelo. Pero no iba a dejarme caer. Me miré en el espejo del baño, respiré hondo y tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Si iba a hacer algo, tenía que ser perfecto. Quería que pagaran, los dos, y no con gritos o peleas. Iba a planear algo más grande, algo que los dejara sin salida. Esa noche, Laura me abrazó en la cama y me dijo, te amo, Javi. Vamos a ser una familia hermosa. Le devolví el abrazo, apretándola un poco más de lo normal, y murmuré, sí, claro. Pero en mi cabeza, ya estaba trabajando. Seguiría el juego un poco más, hasta tenerlos justo donde quería. Y cuando llegara el momento, que se prepararan, porque no iba a tener piedad. Han pasado 3 semanas desde que escuché esa grabación en mi celular viejo. 3 semanas desde que supe, sin ninguna duda, que Laura y Marcos me estaban traicionando. El bebé que ella lleva no es mío, y ellos lo saben. Cada día desde entonces ha sido como caminar sobre brasas, fingiendo que estoy feliz, que creo en esta mentira de familia perfecta. Pero ya no más. Tengo todo lo que necesito, el audio, las fotos que tomé en el parque, y un plan que va a dejarlos en el suelo. Hoy es el día que pago con la misma moneda. Hoy, ellos pierden todo. Todo empezó esa mañana. Era sábado, y los 3 estábamos en casa. Laura estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba café, con esa barriga que ya se notaba un poco más. Marcos estaba en el living, viendo tele como si fuera el dueño del lugar. Yo estaba en el garaje, revisando unas cosas, o eso les hice creer. En realidad, estaba poniendo los últimos toques a mi plan. Había pasado noches enteras pensando en cómo hacerlo, cómo asegurarme de que no solo supieran que los descubrí, sino que pagaran caro por ello. No quería violencia, no soy de esos. Mi venganza iba a ser más fría, más inteligente. Iba a destruirlos desde adentro. Primero, necesitaba sacarlos de la casa por un rato. Así que entré a la cocina con una sonrisa falsa y le dije a Laura, oye, amor, ¿por qué no salimos a comer hoy? Algo especial, para celebrar lo del bebé. Ella levantó la vista, sorprendida, y asintió emocionada. Me encantaría. Hace tiempo que no salimos los 3. Perfecto. Le dije a Marcos que viniera con nosotros, que yo invitaba. Él se encogió de hombros y dijo, claro, Javi, suena bien. Los dos estaban tan confiados, tan seguros de que yo era el idiota que no sospechaba nada. No tenían idea de lo que venía. Fuimos a un restaurante familiar a unas cuadras. Durante la comida, seguí jugando mi papel. Hablé del bebé, hice bromas sobre nombres ridículos como Javier Jr. o Laurita II. Ellos se reían, intercambiaban miradas que ahora veía claras como el día. Cada vez que Laura le sonreía a Marcos, o él le pasaba la sal con demasiada familiaridad, sentía una punzada de rabia. Pero me la tragué. Ya faltaba poco. Cuando terminamos, les dije que necesitaba pasar por la oficina a recoger unos papeles. Es rápido, vengan conmigo y luego vamos por un helado o algo, sugerí. Laura frunció el ceño, pero Marcos dijo, dale, total no tengo nada que hacer. Los llevé al edificio donde trabajo, un lugar tranquilo los fines de semana. Subimos al 3er piso, a mi oficina, y les pedí que esperaran en la sala de juntas. Voy por los papeles y vuelvo en 2 minutos, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Pero no fui por papeles. Fui a la sala de seguridad, donde un amigo mío, Raúl, me estaba esperando. Raúl es el guardia del edificio los fines de semana. Le había contado todo unos días antes, no con detalles, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda. Javi, ¿estás seguro de esto?, me preguntó cuando le expliqué mi plan. Nunca he estado más seguro, le respondí.
Le di un sobre con algo de plata para que no hiciera preguntas, y él asintió. En la sala de juntas había una pantalla grande, normalmente usada para presentaciones. Raúl la conectó a mi laptop, y yo cargué el archivo que había preparado, un video corto, editado con cuidado. Era la grabación del celular, con sus voces claras como el agua, diciendo que yo no sospechaba nada, que el bebé era de ellos. Añadí las fotos del parque, borrosas pero inconfundibles, y un texto en pantalla: la verdad siempre sale. Volví a la sala de juntas con una carpeta vacía en la mano, como si hubiera ido por los papeles. Laura estaba mirando por la ventana, y Marcos jugaba con su celular. Oigan, miren esto antes de irnos, dije, pulsando el botón para encender la pantalla. Los dos se giraron, confundidos, y entonces empezó el video. Primero, sus voces. ¿Crees que sospeche?, decía Laura. No, Javi no tiene idea, respondía Marcos. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión al terror en segundos. Las fotos aparecieron después, y el texto final fue como un martillazo. Laura dejó caer su bolso, y Marcos se puso blanco como papel. ¿Qué es esto, Javi?, balbuceó Laura, con los ojos llenos de lágrimas. Yo me crucé de brazos y los miré fijo. Esto es la verdad. Hace 5 años me hice una vasectomía. Ese bebé no es mío, y los dos lo saben. Por primera vez en semanas, no fingí. Mi voz salió fría, dura. Laura se tapó la boca, y Marcos intentó hablar: Javi, espera, no es lo que parece. Lo corté en seco. No me hables como si fuera estúpido. Los vi en el parque, escuché todo. Se acabó el juego. Laura empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que no sabía cómo pasó. Marcos se levantó, como si quisiera acercarse, pero le hice una seña para que se quedara quieto. No te muevas. Esto no termina aquí, dije. Saqué mi celular y marqué un número. Era mi abogado, Esteban, a quien había contactado días antes. Le había dado copias de todo: el audio, las fotos, estados de cuenta que mostraban cómo Laura había usado nuestro dinero para cosas que no explicaba. Esteban, ya está. Envíalo todo, le dije, y colgué. Les expliqué, tranquilo pero con veneno en cada palabra: acabo de empezar el divorcio, Laura. Tengo pruebas de tu infidelidad, así que no vas a sacar nada. La casa es mía, el coche es mío, y el dinero que hemos ahorrado también. Te vas con lo que trajiste, nada. Ella sollozaba, pero no me importó. Luego miré a Marcos. Y tú, amigo, también tienes tu regalo. Mandé el audio a tu exnovia, a tus contactos, a esa empresa que te iba a contratar. Nadie va a querer cerca a un tipo que traiciona así. Estás solo. Los dejé ahí, en esa sala, con la pantalla todavía mostrando su vergüenza. Bajé con Raúl, que me dio una palmada en la espalda. Eres un hijo de puta frío, Javi, dijo, riendo. A veces hay que serlo, respondí. Me subí al coche y manejé a casa. Cuando llegué, empecé a empacar sus cosas. La ropa de Laura, las cajas de Marcos, todo fue a la calle. Cambié las cerraduras esa misma tarde, con un cerrajero que conocía de años. No iba a dejarles ni un pedazo de mi vida. Pasaron los días, y supe cómo terminaron. Laura intentó pelear el divorcio, pero Esteban tenía todo tan bien armado que no tuvo chance. Se quedó sin un peso, viviendo con su hermana en un departamento viejo. Marcos perdió la oferta de trabajo y, por lo que oí, anda pidiendo favores por ahí, sin suerte. Su reputación está en el suelo, y nadie lo toma en serio. Yo, en cambio, estoy bien. Vendí la casa, me mudé a un lugar más pequeño cerca del centro, y empecé a viajar, algo que siempre quise hacer. No siento culpa. Ellos eligieron traicionarme, y yo elegí no dejarme pisar. A veces, miro las fotos de esos días y pienso en lo ciego que estuve. Pero luego sonrío. Porque al final, el que ríe último soy yo.